Yo sé que muchas de ustedes escucharon hablar del valor de la amistad, de que te pareces a las 5 personas más próximas a ti, pero yo creo que nadie te lo va a contar o te lo contó de la manera en la que yo te voy a contar. Mientras me voy tomando mi cafecito, quiero contarte de mis amistades. Hace un tiempo, aproximadamente unos 5 años, tenía puras amistades perdedoras. Y los que me están escuchando me van a disculpar por eso, pero puras amigas que traicionaban a sus maridos, que andaban de hombre en hombre, que estaban en pro del aborto, de que libertad por su cuerpo, de que hacer todo lo que se le cantaba con su cuerpo, que total después existía el aborto, que estaba como bien andar con un hombre, con otro, que el dinero era malo, que la libertad de la mujer era todo esto. Puras personas gordas, sin dinero, sin propósito. Y adivina qué, yo me parecía mucho a esas personas. ¿Es duro de aceptar? Sí. ¿Y por qué aceptaba eso? Si en el fondo de mi corazón yo sabía que todo eso estaba mal, me sentía un vacío enorme cuando me juntaba con esas personas, pero me juntaba porque tenía miedo de estar sola, porque me sentía sola y vacía. Pero cada vez que me juntaba con esas personas, o que hablaba con esas personas, o que siquiera pensaba en esas personas, me agarraba una pereza y me agarraba un desespero y me agarraba una angustia y una ansiedad, y aún así continuaba juntándome con esas personas. Y llegó a un colmo, a un punto de saturación, que en uno de los últimos cumpleaños de una de mis amigas se juntaron todas y estaban todas hablando de cómo una estaba traicionando perdón, que se estaba juntando con un hombre casado y que la habían acusado de robamarido, qué sé yo, qué sé cuál, y se burlaban de eso. Y pura comida chatarra y pura bebida alcohólica. Y está bien, de vez en cuando en un cumpleaños tú puedes comer cosas diferentes, pero en la vida en general toda su vida era una basura. Y para cereza del pastel se terminó la noche en el chat roulette que yo ni siquiera sabía lo que era. Y en ese momento yo me fui a una de las habitaciones que había en la casa de mi amiga y me largué a llorar. Y sentí un vacío tan enorme y me sentí tan sucia y me sentí tan despreciable. Y en ese momento dije, no me fui de ahí en ese momento porque estaba lejos de mi casa, era de madrugada. Y además había ido a esa fiesta, mi amiga sabía que iba a ir con mi hijo chiquito y nadie respetó y eso me enojó tanto y me alteró tanto y había otra amiga ahí con su hijo chiquito también y era como que yo dije, no, mi hijo con estas charlas, con esta situación, no. Y el otro día, cuando pude irme lo más rápido que pude en la mañana, me dije, nunca más. Ahí fue el punto de saturación de colmo. Yo dije, nunca más me junto con personas así. Nunca más, aunque mi hijo estuviera durmiendo ya en ese momento, nunca más mi cuerpo, mi alma, mis oídos se van a prestar para eso. Y un tiempo después invité a mis amigas y a una de mis amigas puntual eh, a unas charlas de desarrollo personal, a unas charlas sobre neurociencia, sobre crecimiento. ¿Y sabes lo que me dijo? Que ella estaba bien así y que ella ya no creía más en los seres humanos y que prefería estar cerca de los animales. Y yo en ese momento me di cuenta que todas nuestras charlas con esa amiga eran al respecto de cómo ella se metía con un hombre, con otro, de cómo ella no tenía más fe en los seres humanos, de cómo ella mutilaba y despreciaba su cuerpo, de cómo cada vez que yo quería hablar de algo importante sobre desarrollo personal, de los videos que empezaba a hacer, de cosas que quería estudiar, de que me volaba la cabeza, de negocios, de qué sé yo, de qué sé cuál, una se burlaban de mí, otra era tratada de tonta, de que eso no era para mí, de que yo era muy ambiciosa, de que el dinero, de que no sé qué, de que no sé cuál. Y otra que yo no lo iba a lograr, de que cómo estaba siendo tonta, de cómo yo podría
perdón, estoy ahí cerca de la luz, de cómo yo podría siquiera pensar eso y de que eso no era real. Y en ese momento realmente decidí distanciarme, porque además de todas estas burlas, cuando no estaban burlándose o no despreciando mi tipo de pensamiento y tipo de idea, estaban en el celular, en Tinder, en, no sé, en cosas, en memes estúpidos, en boludeces o contactando con hombres que la despreciaba y la despreciaban. Y le estoy contando estas historias con detalle porque muchas veces nosotras hablamos del valor de las amistades, pero no entramos en detalles. Y estos son los detalles. Terminás en el fondo del pozo y cuando yo estuve en el fondo del pozo, ninguna de esas personas vino a realmente ayudarme, vino a realmente acompañarme, vino a realmente para lo que yo necesitaba. Y entonces decidí quedarme sola. Y aprendí varias lecciones de ese proceso. Lo primero, que cuando tú tienes miedo de estar sola, terminas eligiendo cualquier persona basura en tu vida, y lo voy a decir así, porque literalmente la persona que no te ayuda a elevarte te estira para atrás. La persona que no está trabajando su desarrollo personal y que no está vibrando con tu vibra, literalmente te va a estirar para atrás. No estés con alguien solo porque tengas miedo de estar sola, porque vas a terminar más sola. La segunda, hay que poner límites, y los límites no son para los otros, son para nosotros. ¿Por qué yo estoy con personas así? ¿Por qué yo estoy tolerando esta falta de empatía, esta burla, este tipo de comentario, este tipo de participación en mi vida? Lo tercero, no podés salvar a otros. Solo puedes y debes salvarte a ti misma. Trabaja en ti. Quien te vea brillar y te quiera acompañar, perfecto. Y lo cuarto, si no me equivoco, van a pensar que estoy loca, pero te firmo que no. Van a pensar que estoy de Lelu, que estoy rayetti, como dicen en Argentina. Pero yo también me despreciaba, porque también me decía puras cosas feas, que soy una perdedora, que no tengo el físico que quiero, que soy muy ambiciosa, tenía problemas con el dinero, con mi relación con el dinero, y me hablaba mal. También me decía que no iba a poder. Y por eso estaba con esas personas, porque resonaban conmigo. Y entonces a partir de ese momento que decidí limpiar mi vida, tenía un miedo que me cagaba de estar sola. Disculpen que les diga eso, pero tenía un miedo que literalmente mi cuerpo temblaba. Tenía una ansiedad y un miedo de estar sola y empecé pasito a pasito. Y cuando hice una oración un día dije, Dios, saca de mi vida a las personas que no resuenan conmigo. Pensé que iban a ser una o dos, pero fueron básicamente todas las personas de mi vida. Y cuando empecé a estar sola, empecé a tener charlas conmigo. Y en lugar de decirme que no lo voy a lograr, que soy una perdedora, que no puedo con esto, empecé a afirmarme. Pero no solo eso, empecé a trabajar y a accionar para lograr lo que yo quiero. Empecé a trabajar en mi físico, empecé a hablar conmigo misma, empecé a transformarme en mi mejor amiga, empecé a tratarme con amor y empecé a darme el amor que yo merecía y que yo quería. Empecé a trabajar en mis finanzas, empecé a trabajar en mi relación con el dinero, empecé a trabajar en mi relación conmigo misma. Y las afirmaciones y las charlas internas de decir yo soy una ganadora se empezaron a confirmar en mi vida a través de las acciones y los resultados que yo iba obteniendo. Entonces, muchas veces yo parezco una loca, que me digo, Gabriela, tú lo vas a lograr. Ah, ¿y por qué lo vas a lograr? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué estás diciendo esto? Porque tú vas a ir y vas a hablar con quien tenés que hablar, vas a leer el libro que tenés que leer, vas a mirar el video que tenés que mirar, vas a aprender y tal vez no vas a lograr en la primera, pero vas a intentar hasta que lo logres. Yo me estoy transformando y me fui transformando y soy mi mejor amiga. Soy y me estoy transformando en la gran ganadora que siempre quise ser. Les mando un abrazo fuerte.